Bueno, allí los diferentes testimonios recogidos por Ariel Lima en esta plaza donde se llevó a cabo un acto, acaba de finalizar hace pocos minutos para homenajear, claro, a Alberto Nisman. Nos referíamos a la causa judicial que tiene la jueza Palma Guini, además de la desclasificación, la posibilidad de que los ex agentes de inteligencia puedan declarar en esta causa. Pero, Emilio Ruchansi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es el estado de la causa principal y las otras causas conexas que están vinculadas también con la muerte de Nisman? Bueno, en verdad se están repitiendo testimoniales, van a volver a declarar los custodios, probablemente llamen a los médicos de Swiss Medical, o sea, se va a retestimoniar si se quiere, pero vamos a ordenarnos un poco y a contar una larga historia que es un año, pero que han pasado muchas cosas. Ahí lo ven, el recorrido judicial de la denuncia. Recordemos que Nisman, antes de su muerte, había presentado una denuncia gravísima contra el canciller Timmermans, contra la presidenta, contra el diputado José el Cuervo Larroque, Andrés el Cuervo Larroque. Lo cierto es que esta denuncia, que en principio fue muy difícil incluso que la aceptara el Poder Judicial, recordemos que Servini de Cubría al principio ni siquiera la tomó y empezó a ser rechazada. Primero, en la justicia federal fue Rafecas, que además hizo algunas críticas muy puntuales sobre lo que tenía que ver con, por ejemplo, Alan Bogado, que era el supuesto agente de inteligencia de nexo con Jorge Khalil, a la vez nexo con los iraníes y una supuesta negociación paralela para levantar las alertas rojas sobre sospechosos iraníes. Lo cierto es que Rafecas simplemente googleando se dio cuenta que Alan Bogado era un vendedor de humo, bastante bueno, por cierto, que ya tenía causas por tráfico de influencias inexistentes por otro lado, y que solía decir, por ejemplo, que la presidenta estaba enferma cuando en verdad estaba mirando una nota del año anterior y ese mismo día la presidenta estaba bailando en un acto. Por mostrarles lo que realmente pasaba con esta denuncia, lo flojo que estaba de papeles. Esto llega a la Cámara directamente dice que no se puede denunciar algo que ni siquiera es delito. Es un fallo dividido, pero hay una mayoría, y cuando se va a casación, directamente el fiscal de Luca dice que no hay material para investigar y que no hay siquiera denuncia. La denuncia termina enterrándose y siendo realmente un papelón, porque hay que decir también que la denuncia estaba llena de recortes de periódicos, digamos. No es por desmerecer la profesión que uno también ejerce, pero no había otra solvencia. Y las escuchas, por otro lado, no decían mucho, porque no hablaban los principales personajes. La investigación por la muerte dudosa, hay que decir que ha sido una batalla. Una batalla que hoy terminó con la fiscal, que instruyó casi toda la causa todo este año. No fuera del caso, pero sí fuera de la investigación, al menos sin comandar la investigación. El último escrito que tenemos de la doctora Fein simplemente dice: en el marco de la presente actuación no se ha acreditado ni siquiera por una prueba directa y irrefutable y con la certeza exigible, al menos hasta ahora, que el deceso del fiscal Nisman fuera el resultado de un obrar homicida. Ella siempre lo dejó en claro. Ella dijo: yo no digo que sea suicidio, no digo que sea suicidio inducido, ni digo que sea homicidio. Los únicos que dicen que fue un homicidio es la querella. Hubo una junta médica, hubo una junta criminalística, las dos juntas determinaron que no hubo un tercero en la escena, es decir, todo se estaba encaminando probablemente hacia la teoría de un suicidio. Faltaba el dictamen de Fein, pero los constantes ataques, recordemos que Fein fue ratificada 2 veces por la Cámara y también por la jueza, pero la presentación de uno y otro escrito judicial pararon la causa, que es lo que nota la doctora Palmagini y la jueza, ¿no? La virtual paralización de la causa. La AFI. Bueno, acá hay un tema muy importante que tiene que ver con el rol de inteligencia. Durante el transcurso de toda esta investigación, resultó ser que Estiuso estaba comandando la investigación sobre la AMIA, que no entregaba información que a veces le pedía Nisman. Estos correos, en verdad eran notas oficiales, se hicieron públicas. Faltaba, por ejemplo, todo un entrecruzamiento de llamadas internacionales, y a la vez se descubrió, y les voy a leer porque esto es increíble, una cantidad de delitos enormes de los ex agentes de la CIDE. Entre otras cosas, escuchas ilegales, destrucción y omisión de documentación del caso AMIA, importación ilegal, bajo leyes de inteligencia, desde insumos médicos hasta PlayStation, o sea, de todo. Y además, enriquecimiento ilícito en el caso de Estiuso, reporte de operaciones sospechosas. Había una mafia asentada y eso es lo que genera que el gobierno debata una ley y cree esta Agencia Federal de Investigaciones.
Y por último, algo de lo que no se habla mucho, claro, uno quiere recordar a Nisman como un fiscal, aunque muchas veces hay que decir que los propios familiares de la víctima de AMIA le pedían a Gilles Carbó que lo apartara porque en 10 años no había logrado avance. Lo cierto es que Nisman dejó una herencia complicada, sobre todo a la madre, a Sara Garfunkel, pero también a su hermana. Están siendo investigadas por una cuenta del Merrill Lynch por más de $600.000, por 3 propiedades chacras, 4.000 metros cuadrados en Punta del Este, un fideicomiso de 2 departamentos sobre la avenida Dorrego al 1700, un auto que usaba Nisman a nombre de otra persona. Por todo esto, hoy su madre y su hermana están siendo investigadas por lavado de activos. Una cuestión increíble. Entre el 2009 y 2015, Nisman facturó 4 millones de pesos como fiscal. Gastos de tarjeta, 3.200.000 en el mismo periodo de tiempo. Esto sin contar la cuota del colegio privado carísimo al que van sus hijas, el alquiler de su exclusivo departamento en Puerto Madero. No cierra por ningún lado que Nisman haya podido comprar estas propiedades, por eso usó su propia madre de testaferro. Tal vez de esto no se quiera hablar, pero también hay que decir las cosas como son.